confiamos en Él, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Leo la palabra para dejar en tu corazón, ¿verdad?, la meditación de la sagrada palabra de vida, la sagrada palabra de verdad, la sagrada palabra de esperanza. Aleluya. Dios es fuerte, hermano. Ten fe y confianza que en Él no hay imposibles. Oh, gloria al Señor. Él es un Dios magnífico, terrible en loor, hacedor de grandes maravillas. Voy a estar leyendo y compartiendo la Sagrada Escritura en esta hora. Aquí donde leí al principio, he notado que este texto bíblico ha llamado mucho la atención en Eclesiastés capítulo 7, versículo 8, que dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el fin del negocio que su principio. Gloria a Dios. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. Mire, aquí en Eclesiastés, hermanos, Eclesiastés es un libro de la Biblia muy interesante. Amén. Es un libro de la Biblia bastante importante, que en él encontramos sabiduría de parte de Dios para nosotros. Este libro, sin duda alguna, pues trae informaciones de importancia para nosotros y de sabiduría. Sin duda alguna que en él podemos conocer más a Dios, podemos conocer más al Señor y ser más sabio. Ser más sabio porque aquí se declaran verdades muy importantes. Sin duda alguna, Eclesiastés fue escrito por Salomón. Salomón, ya anciano, ya un hombre de mucha experiencia, de mucha sabiduría, de mucho conocimiento. Un hombre que no tuvo una sabiduría cualquiera, sino una sabiduría que venía de Dios. Yo soy de los que digo que los escritos de Salomón debemos prestarle atención y debemos acercarnos a ellos con detenimiento y meditar en la vida de este hombre, cómo actuaba y cómo caminaba, porque sin duda alguna que mucho podemos aprender a través de esta sagrada palabra del Señor. Aquí en el capítulo 4 se dan recomendaciones, capítulo 7, corrijo, verso 8, se dan unas recomendaciones muy importantes, pero muy importantes para nosotros, y se da una declaración que debe llevarnos a meditar sobre las cosas que nosotros iniciamos en la vida. ¿Cuáles? Todas las cosas. Todas las cosas. ¿Por qué? Porque en la vida, las cosas que se inician, normalmente las cosas que se inician, a veces suelen ser difíciles. Eso es en todas las áreas de la vida. Vamos aprendiendo con la experiencia. Vamos aprendiendo en el camino. Vamos aprendiendo en el camino de las cosas. Y cuando nosotros no tenemos esto en nuestra mente y no nos preparamos, nos desesperamos. Y por eso es que hay tanta gente que se devuelve y no logra nada en la vida. Por la desesperación, y más en esta época que vivimos. Estamos viendo una época en donde la gente quiere todo rápido, pero eso es en todo, hasta en lo espiritual. Gente que se convirtieron ayer de una vez, no se quieren dejar guiar por nadie y quieren volar antes de correr. Y en muchas áreas de la vida, en todas las áreas de la vida, los inicios son duros. Y esto tiene que ver con lo espiritual también.
Si pensamos cuando nos convertimos, la manera que actuábamos al principio no es como actuamos hoy. Por ejemplo, cuando nos convertimos, a veces la familia empieza a amonestarnos, a cuestionarnos, los amigos empiezan a alejarse, nosotros a veces no sabemos qué hacer. Por ejemplo, pensando en la conversión de Saulo de Tarso, aunque hablamos de la conversión de Saulo de Tarso, para mí entiendo yo que no fue nada fácil el proceso de preparación, porque caer al suelo, si cayó, quizás recibió algún desmayo, algún mareo, se sintió un poco mal, el impacto de lo que pasó tal vez pudo haberle ocasionado un gran susto. Bueno, el caso es que lo contamos, pero habría que oírlo hablar para saber lo que pasó en sus inicios. Y así tal vez a cada uno en diferentes experiencias. Y el problema de nosotros es que a veces vamos a las cosas que queremos hacer, a los planes, a los proyectos, pensando que las cosas son en un 2x3, estilo o modo microondas. Estamos viendo una época de modo microondas, todo rápido. Y no debe ser así. Gente que se quiere hacer rico inmediatamente. Gente que ponen una iglesia que quiere que todo funcione de una vez. Gente que se casan, quieren de una vez ya aprender y a tener todo el conocimiento. Es un proceso, es un proceso. Es un proceso, hermanos. Todo en la vida es un proceso. Y aunque usted sea muy cristiano, usted tiene que entender que todo en la vida pasa por un proceso. Todo en la vida pasa por un proceso. Y ese proceso es preparación. Y a veces ese proceso, ayer hablábamos de eso, creo, a veces no es fácil. No es fácil. Pero hay que pasarlo. Las mujeres cuando van a dar a luz están asustadas, están preocupadas. Nosotros los esposos nos preocupamos en la sala de espera, pero cuando le ponen ese niño en sus pechos, aún estando ensangrentado, después de dar varios gritos, las mujeres, ya sea de parto natural o el susto que le produce una operación de cesárea, cuando le presentan el niño o la niña y escuchan el grito, ese rostro de dolor se quita y hay una sonrisa. Comúnmente sucede así, pero no fue fácil en el trayecto de los 9 meses, no fue fácil todas esas visitas y todo lo demás. Y es así la vida. Y debemos entender que aunque somos cristianos, es así la vida. Hay procesos y los procesos en inicio son duros. Aquí Salomón lo dijo. Mejor es el fin del negocio que el principio. ¿Sabe por qué? Porque al final tú ves los resultados, pero al principio tú tienes que muchas veces hacer fuerza y muchas veces tienen que imponerte, porque normalmente si es en lo ministerial la gente no cree en ti. Si es en lo... Mira, cuando tú pones un negocio, cualquiera que sea el negocio, mucha gente se acerca solamente para comparar los precios, pero no te compra. Ay, pusieron un negocio nuevo, déjame ver. ¿Y a cómo usted vende esto? ¿Y a cómo vende? A ver cómo tratan a las personas. Yo me acuerdo de un tío mío que puso un negocio hace muchos años, en los 90, pequeñito. Y yo a veces estaba en ese negocio y yo veía que iban gente, durábamos tiempo sin nadie ir a comprar. Y los que entraban eran admirados. Ah, pusieron un negocio nuevo, mirando. ¿Y a cómo venden esto? Y mirando a ver, yo escuchaba que entraban doñitas. Yo vine a ver cómo eran, si eran amables. Pero uno loco que le compraran para que el negocio pudiera producir por lo menos para pagar el local. Pero no compraban, eran para ver cómo estaba. Esos eran momentos duros. Y yo me acuerdo que esa persona, mi tío, en un lugar pequeñito, estrecho. Yo me acuerdo como ahora, bien pequeñito, bien estrecho, que apenas tenía unas cuantas cosas. Era un negocio de vender comida, una distribuidora, ¿verdad?
pero pequeño, y poco a poco, echando pasos, pagándole poquito a los empleados, él no buscando nada, sino inyectándole capital, y luego tuvo un gran negocio de varios empleados, pero al principio no le fue fácil. Y así pasa en todo en la vida. Así pasa cuando criamos. Así pasa cuando nos convertimos. Cuando nos convertimos, al principio no es fácil, pero luego vamos aprendiendo a caminar como personas maduras, como personas diestras, como personas enseñadas. Pero así pasa también cuando ponemos un ministerio o cuando entramos a un trabajo, cuando vamos a un trabajo. El proceso de adaptación es difícil. Yo me acuerdo que una vez me consiguieron un trabajo a mí en una empresa de la capital que yo no aguanté, yo me fui, no pude adaptarme. No pude adaptarme en el proceso de cómo se administraban los empleados. Eran muchachos jóvenes que vivían siempre relajando, que vivían escondiéndole las cosas a las personas, que a veces tenían una forma rara, discutían, peleaban, se hacían maldad de ahí adentro. Y yo dije, yo no puedo. Pero luego conseguí otro que también me fue difícil. Pero yo dije, si me voy de me voy a ir de todos. Porque cuando renuncié del primero, de mi primer trabajo, luego me di cuenta y dije, en el segundo, también es difícil. Y fui aprendiendo que los comienzos son difíciles. Y yo me acuerdo que me fue difícil adaptarme. Incluso yo llegaba a la casa y le decía a mi hermana, yo creo que no vuelvo mañana. Y ella me decía, ya te fuiste de uno, no te vayas del otro, yo creo que no vuelvo. Y contaba la historia. Y me ponían a hacer cosas que era propiamente para una gente nueva, y trabajos que a otros le tocaban, que a los más viejos le tocaban, me lo ponían a mí, porque es difícil el inicio. Y si no estamos claros y conscientes, nos vamos. Entonces decimos que fue el diablo que nos sacó. Yo dije en el segundo trabajo, no me voy a ir de ahí. Hasta que luego fui adquiriendo experiencia, fui conociendo al jefe, fui conociendo a los demás, el carácter de los demás. Poco a poco fui aprendiendo. Fui conociendo el trabajo de las diferentes máquinas y ya yo me sentía familiarizado y ya no me quería ir. ¿Cuánta gente no empiezan un trabajo y se van a los 2 días? Porque no aguantan el proceso, porque los inicios son difíciles. Son difíciles. Y a veces nosotros tenemos en mente que si usted tiene un trabajo le van a dar lo mejor a usted siendo nuevo. No es verdad. Puede que pase en un caso, pero no siempre sucede así. Y eso es importante que nosotros lo tengamos pendiente. Mucha gente salen de un trabajo, salen del otro y no duran en ningún lugar. Porque no quieren adaptarse a los procesos de inicio que son difíciles. Hasta que vayas aprendiendo. Cuando yo empecé a manejar, se me hacía difícil. Y luego que compramos el vehículo, que no teníamos experiencia, yo en el trabajo yo decía, Dios mío, se está acercando la hora de irme. Y tú sabes qué yo pensaba, cuando yo tenía que irme por la Isabel Aguiar, que esa era la ruta que me tocaba, todos esos choferes, porque los choferes que saben manejar se dan cuenta cuando hay alguien que está empezando a manejar. Yo anhelaba no manejar. Yo anhelaba irme en un carro público mejor. Muchas veces intenté irme en un carro público, pero no. Yo dije, yo tengo que aprender, porque si otros lo hacen, yo lo puedo hacer. ¿Por qué me voy a ir? No, yo voy a aprender. Hasta que luego aprendí y me hice un veterano como los demás. Entonces, cuando nosotros no entendemos esto, hermano, vivimos saltando de lugares, de trabajos, de relaciones también, de amistad, de amorosas, de universidades, de iglesias, de ministerios. ¿Cuántas personas no ponen una iglesia? Están convencidos que Dios les dijo que pusieran un ministerio. Y se hace difícil el proceso. Se hace difícil el proceso.
Y esto es importante, yo sé por qué Dios permite que hablemos de esto, hermanos. Cuando a mí se me llamó al pastorado, se me hizo difícil hasta la ordenación pastoral. Se me hizo difícil hasta el principio haber estudiado. Cuando yo me acuerdo cuando tenía que ir a esos grupos de estudios, yo no quería todos esos libros que había que leer, me lo encontraba pesado, aburrido. Y luego que logré la cantidad de clases exigidas para antes, o de estudio académico para ser ordenado al pastorado, entonces, en el proceso de ordenación, muchos de los mayores que estaban ahí no me querían, porque yo tenía como 23 años, no me querían, o 22, sin experiencia. Eso me dolía cuando yo veía el rechazo. Me dolía, aún mismo en el día de la ordenación, yo vi cómo se me ignoraba. Que esa ordenación la hicieron ahí en la iglesia Fuente de Amor, me parece que fue en el año 2008, se usó ese local de la iglesia de Luis Reyes y ahí se hizo la ceremonia de ordenación para empezar las iglesias que comenzaron cuando yo fui ordenado, nuevas iglesias, y la iglesia reformada empezó congregaciones en el país en esa época ya de manera formal. Yo veía el rechazo de mucha gente, de muchas personas que te sonreían y que te decían, sí, Jorge, tú eres un muchacho de Dios, pero no querían porque no entendían que yo no iba a dar para eso. Fue duro. Es difícil cuando tú estás en un lugar y no se te acepta. Es difícil cuando tú estás en un lugar, y más cuando tú entiendes que el lugar es de Dios y es una iglesia y la gente te está despreciando lo que tú haces. Que cuando tú levantas la mano para hablar no te quieren oír porque no creen en ti. Cuando uno inicia en el ministerio no creen en uno. Y eso sucede mucho con los mayores. Los mayores normalmente, aunque conocen la Biblia y saben de la historia de David, que Dios lo usó siendo joven, ellos muchas veces no creen en que Dios puede levantar uno de 15, de 16 años, porque eso está en la mente del ser humano. Despreciar al otro en los inicios. Cuando somos una iglesia nueva, muchas veces nadie nos invita, nadie nos llama, nadie hace nada. Y muchas veces la gente va a la iglesia para ver cómo es el pastor. Y si hay una falla, ni vuelven. Porque yo lo vi todo eso, yo pasé por todo eso. Gente que se acercaba a uno, a la iglesia, para ver cómo éramos, cómo nos vestíamos. Si las hermanas se ponían aretes, si no se ponen aretes. Gente que se acerca para evaluarte, pero a la vez con una actitud de rechazo. Y si tú no tienes los pantalones bien puestos y entiendes que Dios te llamó, tú te devuelves porque encuentra desprecio en el camino. Encuentra desprecio, encuentras desaire en el camino y gente que te ignora. Yo me acuerdo. Y que si tú no vas con sabiduría y conocimiento, te llena de resentimiento con la gente que te negó ayuda, que te ponía el pie en el medio. Pero cuando tú sabes que no, que el negocio, dijo un hombre muy sabio, al principio es duro. Ese hombre sabio llamado Salomón dijo que los inicios son duros. Entonces tú aguantas y tú dices, déjame esperar, yo voy a aguantar un poco más, aunque me están humillando, aunque no quieren saber de mí. Yo sé que Dios me llamó. Tú busca dentro de ti porque mire, déjeme decirle, hay un momento que tú inicias proyectos en cualquier sentido de la palabra y sobre todo espirituales, que si tú no buscas dentro de ti la palabra que Dios te ha dado por los demás, tú no lo vas a lograr, porque lo que encuentra es rechazo. Rechazo aún hasta de los del nombre de Cristo. Entonces, si tú no conoces la Biblia, tú dices, son unos hijos del diablo, y empiezas a orar por ellos de manera negativa y te hace daño. Pero cuando tú dices, no, es que esto es parte del proceso, es que yo estoy iniciando y la gente me va a decir que no, la gente me va a negar la ayuda, la gente no va a creer en mí porque yo estoy empezando, porque es difícil, los inicios son difíciles. Y por eso que mucha gente cierra las iglesias. Las cierran. Porque encuentran oposición en el camino. Encuentran desprecio en el camino. Encuentran desprecios en el camino. Y es importante que tú vayas preparado.
Si tú no tienes un buen mentor que cuando tú vas, por ejemplo, a iniciar una iglesia, te dice la verdad y te dice, como me dijeron a mí, mira, te van a odiar, te van a abuchar, tú vas a encontrar gente que no te va a decir que sí, otros te van a decir que no y no van a llegar. Si no te preparan y te dicen, no, esto es de Dios, tú vas a cerrar la iglesia pronto o vas a dejar el ministerio. Porque al principio no eres aceptado, al principio no se te cree. Y más que uno inicia medio pino, débil, con ciertas dudas, porque estás comenzando. Es como el niño que está dando pasos y se cae. No te puedes desesperar. Tienes que entender que eso es parte del proceso. No te puedes llenar y decir, no, esto es el diablo. No, es parte del proceso. Lo duro del inicio es parte del proceso. Es parte del proceso. Es así. Todos los comienzos son difíciles. Cuando yo estaba buscando local para la iglesia, me dijeron, yo no le voy a alquilar. Yo encontré un local muy bueno en una avenida aquí de la capital y me dijeron, no. ¿Por qué? Nosotros no le alquilamos evangélicos, no nos interesan los evangélicos. Hacen bulla, me dijeron, uno me dijo, son muy bullosos. Imagínense yo nuevo buscando el local, ok. Voy a otro, me dicen, no le alquilamos a pastores. ¿Y por qué? Me dijeron que no le alquilaban a pastores, ni a concilio, ni a nadie. Y me dijeron el por qué. Pero el por qué no llega al caso ahora. Me dolió cuando me dijeron el por qué. Me dolió y me fui. Y yo dije, entonces, ¿será que no vamos a encontrar local para la iglesia? No vamos a encontrar local para la iglesia. Tenemos el dinero, pero no encontramos local. Y nadie quería alquilarnos. Nadie. Nadie quería alquilarnos. Y es importante que muchos líderes que me están oyendo presten atención a lo que le estoy diciendo. Porque si en el inicio usted empieza a decir y a abrumar su mente, esto es el diablo está aquí, me está poniendo obstáculos, ay, la gente me esto, no. Tú te vas a devolver porque tú te vas a debilitar a nivel mental. Las batallas se ganan o se pierden en primera instancia a nivel mental. Entonces, cuando tú vas ignorante a las cosas, cuando tú vas ignorando la realidad, pero con una mente religiosa, te puede devolver. Y es importante que tú sepas esto. Yo te lo estoy diciendo a ti, para que te des cuenta que el principio es difícil. Y luego que nosotros entonces alquilamos un local, como le dije al principio, ahí en la Plaza Mariel Elena, tuvimos que cerrar la iglesia. En la 27 de febrero con Núñez de Cáceres, una plaza que hay más arriba, cerca de la librería cristiana. Hay una plaza ahí muy linda. Ok, alquilamos el local. Luego tuvimos que salir de ahí. Y yo dije, ¿qué vamos a hacer, Dios mío? Empezamos a congregarnos 8 meses en las casas de los hermanos. Yo decía, si el llamado está y fue verdaderamente Dios, Él va a hacer algo. No vamos a cerrar. Y con un carrito que teníamos, Toyota Yaris, azul, pequeño, lo llenábamos de gente. Y nos íbamos a hacer los cultos los domingos y yo trasladaba a la gente. Le decía, espéreme allí, porque no teníamos local. En el 9 que yo lo paso a buscar, usted coge una onza. Y así hacíamos rejuego y duramos 8 meses hasta que luego encontramos un local. Cuando encontramos un local, entonces ahí iban gente a ver cómo éramos, pero no se quedaban. Y eso uno lo nota. Cuando hay gente que se acerca a ti para evaluarte, tú te das cuenta. Tú te das cuenta. Y eso es en un sentido de discriminación y rechazo, tú sabes. Hay un tipo de cristiano que consume lo que ve y rechaza cuando ve algo que no le agrada. Y eso el otro lo sabe y duele. Y ese tipo de gente no es sincera porque no te dicen las cosas. No te lo dicen. Entonces, yo me acuerdo que pasamos procesos fuertes en ese lugar. Pero yo decía,
a mi esposa. Lo grande del caso es que todo lo que nosotros pasamos no me pasa a mí por la mente abandonar. Yo no sé qué es lo que me pasa. Como que yo a veces decía, yo quisiera, como por arriba, a veces pensaba, pero ¿por qué yo no lo dejo? Pero me sentía como comprometido y atado. Y yo decía, es que es parte del proceso. Y si Dios llamó, hay que concluir. Hay que concluir. Las cosas hay que concluirlas hasta que Dios llame, hasta que Dios diga hasta aquí, ahora que siga otro. Y esto es importante. Yo sé que a muchos líderes le está hablando el Señor, que tal vez han cerrado iglesias y me están oyendo. Que tal vez han abandonado el ministerio porque las cosas ahora se han tornado crudas. Cuando las cosas se tornan crudas, recuérdate que eso es parte del proceso. Luego, sigue sembrando. En este camino hay que sembrar, aunque no veamos nada, que llegará un momento que la lluvia tardía de Jehová o la temprana va a llegar y esa semilla que tú has sembrado va a brotar. Y Dios va a empezar a unir fichas claves de diferentes lugares, de diferentes naciones. Gente que te va a ayudar y tú entonces vas a poder lograr el plan que Dios ha dado. Pero eso no es al principio es duro. Por eso, hermano, hay que hacer las cosas con conocimiento, no con ignorancia. Hay mucha gente haciendo cosas con buena intención, pero ignorante de la realidad. Ignorantes de la realidad. Esto pasa donde quiera, en el mundo artístico o de adoración, como quiera, en el mundo laboral, en el pastoral, en el mundo del evangelismo, en todo. Cuando tú estás iniciando, la gente no cree. Y otros se detienen a esperar y a ver si tú vas a funcionar con eso. Pero hay otros que Dios te va a poner al lado que te van a estar contigo. Entonces continúa, que Dios siempre te da señales. Óyeme, si el plan o el proyecto que tienes se está haciendo difícil, déjate de decir que eso es el diablo. La Biblia dice que el fin del negocio es mejor que el principio. ¿Sabe por qué? Porque los inicios son duros. Y tú tienes que estar claro con eso, de que los inicios son duros. Tienes que estar claro con eso. Porque si no estás claro con eso, por cualquier cosita vas a abandonar la batalla. Te vas a ir. Cuando te digan que no, te vas a ir. Cuando te maltraten, te vas a ir. Tienes que entender que eso es parte del proceso y que tienes que quedarte ahí. Si Dios te llamó, ahora si te enganchaste, sal de ese lugar porque estás perdiendo el tiempo. Pero si te llamó el Señor y tú estás convencido de que Dios te llamó, tú no puedes entregarlo. Porque tú no estás siendo sabio. Tú te estás comportando como ignorante. No estás entendiendo que el principio es duro, pero al final vas a cosechar. Espera que al final vas a cosechar. Espera, que esa es la realidad de la vida. No lo espiritualicemos todo. El problema de nosotros, uno de los problemas de nosotros es que lo espiritualizamos todo y todo es el enemigo y todo es el enemigo. No, hay cosas que son porque son así. ¿Qué tú has emprendido hoy? ¿Un negocio? ¿Una iglesia? ¿Un proyecto para tu familia de vida? ¿Económico? Avanza. Aunque sea la cosa difícil. Nadie cree en ti, avanza. Avanza, que Dios fue que puso eso en tu corazón. Lo vas a lograr. Rodéate de gente prudente. Sé sabio. Adquiere sabiduría, como dice la palabra. Ante todo, adquiere sabiduría. Escucha los consejos de la gente que por los hechos te demuestre que han podido progresar. No te rodees de gente mediocre. Acércate a personas mediocres para ayudarlo a crecer, pero no para que te aconsejen, porque el que nada tiene, nada puede dar. Es importante que entendamos esto. Al principio no creamos que todo es el diablo, no. Sigue a la meta, aguanta un poco más, te dice el Señor, en ese matrimonio. Aguanta un poco más en ese proyecto. Puede que el proyecto sea viable, es de Dios. Puede que puedas lograr ser un buen empresario en ese proyecto. Aguanta un poco más.
No lo entregues a la primera ataque, no lo entregues. Yo me acuerdo que en el principio yo tenía gente que se me sentaba en la iglesia para refutar lo que yo decía. Porque hay un tipo de gente dentro de este camino que lo refuta todo, que todo lo censura. Y para ellos todo está mal, no más bueno lo que ellos hacen. Fue duro para mí, yo tuve que enfrentar gente así. Y por ese tipo de gente yo estuve a punto de abandonar el pastorado. Gente que se llamaban teólogos, que sabían mucho y que sabían demasiado, ¿me entiende? Que eran capaces de levantar la mano. Yo difiero de usted. En vez de llamar a la persona a solas y decirle, mira, yo tengo más experiencia que tú, yo quiero colaborarte. No, pero para hacerse notar muchas veces en público quieren humillarte diciendo que tú te equivocaste. No le haga caso, que eso es al principio. Aunque lo haga mal hoy, síguelo haciendo. Aunque te diga la gente lo hiciste mal, no te devuelva. Edúcate en eso y sigue haciéndolo. Que los comienzos son duros. Aunque no sepa predicar, síguelo haciendo. Y trata de ser bueno y mejor en lo que haces. Pero no te devuelva, que los comienzos son duros. Los comienzos son difíciles. En todo el sentido de la palabra. Pero sigue luchando con el poder de Dios. Que Dios te va a ayudar. Lo importante es que tú cuentes con la ayuda de Dios. Si tú cuentas con la ayuda de Dios y en principio, aunque llegue gente que te haga la guerra, la batalla, no te llene de dolor con esa gente. No, no, no. Porque cuando tenemos problemas en el corazón ahí, no avanzamos. Pero sigue tú firme, concentrado en lo que Dios te ha dicho que tú vas a lograr. Sigue firme. Yo me acuerdo que esa gente que conmigo se sentaba a decir, usted se equivocó allí, porque en el griego es esto. Pero me hacían llorar a veces. Esa gente iniciaron iglesias junto conmigo. Pero para la gloria de Dios, la iglesia nuestra está muy bien, muy bien. Y lamentablemente ellos no están ni siquiera en el evangelio. Entonces, si tú le haces caso a ese tipo de gente que en el principio, que por tu falta de experiencia te quieren sugestionar, no le responda al necio de acuerdo a su necedad, porque tú te estás haciendo como él. Mejor eso que te dicen, que te corrigen, escúchalo. Escúchalo y tómalo para tu aprendizaje. Pero avanza. Avanza, que al final de la jornada se va a saber, hermano, de quién está el volante. Pero percátate y asegúrate que el volante de tu vehículo lo lleve Jesucristo, porque vas a puerto seguro. Padre, gracias, porque con todo el corazón hemos abierto nuestro sentimiento para oír tu palabra, nosotros todos aquí. Gracias porque se avecinan nuevos comienzos para aquellos que nos escuchan y que abrazan esta palabra hoy. Gracias porque tú traes un aliento a nosotros. Gracias, Señor, porque si tú vas con nosotros, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que podamos tener paz y paciencia en medio de la prueba, que podamos entender que es difícil al principio, pero que luego lo vamos a lograr si permanecemos. Permanece, hermano, persiste, aguanta un poco más en el nombre de Jesús, que vas a